Hola a todas y a todos. Mi nombre es Said Isaac Guaracha Hernández y soy estudiante de la licenciatura en Derecho de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Mi matrícula es 19015461. El nombre de mi asesor educativo es Daniel Humberto Díaz Aguirre. El día de hoy, 14 de julio de 2022, desarrollaremos el reto número 2, que lleva por nombre la jurisprudencia, correspondiente al módulo Juicios de Amparo 1. Durante este reto, realizaremos el análisis de algunos estudios de caso para dar respuesta a los planteamientos solicitados, al mismo tiempo que identificamos algunas de las características de los elementos de la jurisprudencia en el contexto jurídico mexicano. El primer planteamiento al que daremos respuesta dice lo siguiente. Respecto al caso número 1, señala qué método de integración, reiteración, contradicción de criterios o precedentes obligatorios se utilizó para la creación de dicha jurisprudencia. El caso en mención es el que pueden ver ustedes en pantalla. Corresponde a la tesis primera, diagonal J, 102-2011, con el rubro Facultad de Atracción. La Suprema Corte de Justicia de la Nación puede ejercerla a efecto de integrar jurisprudencia sobre un problema que implica el análisis de diversos preceptos constitucionales y legales. Para el análisis de esta jurisprudencia, es importante considerar la fecha del documento, ya que de ello dependerán los ordenamientos jurídicos que lo sustentan. En este caso, podemos ver en el recuadro amarillo que esta tesis corresponde a septiembre de 2011. Para continuar con el análisis, debemos tener en claro que la jurisprudencia encuentra su sustento legal en los artículos 94, 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en la Ley de Amparo Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En septiembre de 2011, la Ley de Amparo entonces vigente, en sus artículos 192 y 193, establecía la constitución de la jurisprudencia mediante la reiteración de criterios utilizados en resoluciones siempre que lo resuelto en ellas se sustente en 5 sentencias ejecutorias ininterrumpidas por otra en contrario. En pantalla podemos ver la transcripción textual de esta disposición. Volviendo al caso y al planteamiento, podemos ver de manera gráfica, en los recuadros marcados con color rojo, las 5 sentencias que dieron lugar a esta jurisprudencia, así como los órganos que la emitieron y el resultado de la votación de cada una de ellas, cumpliendo con los criterios entonces establecidos por la ley para crear la jurisprudencia, por lo que finalmente podemos entonces concluir que el ejemplo del caso 1 corresponde al método de integración de jurisprudencia por reiteración. Proseguiremos con el planteamiento número 2, que dice: respecto al caso número 2, identifica cuáles son los razonamientos para que la jurisprudencia primera, diagonal J, 93, diagonal 2013, fuera sustituida por la jurisprudencia primera, diagonal J, 78, diagonal 2018, emitida por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El ordenamiento jurídico entonces vigente contempló en su artículo 215 que la jurisprudencia puede existir por reiteración, por contradicción o por sustitución. El caso que nos ocupa corresponde a jurisprudencia por contradicción, regulada en los artículos 225, 226 y 227 del mismo ordenamiento. Pero además, la Ley de Amparo de abril de 2013, en su artículo 230 menciona los requisitos de ley para que la jurisprudencia que por reiteración o contradicción pueda ser sustituida. El contenido textual del artículo es el que ustedes pueden ver en pantalla. Volviendo al caso y al planteamiento que nos encontramos analizando, en el contenido de la jurisprudencia
podemos identificar los razonamientos vertidos para llevar a cabo la contradicción y eventual sustitución de tesis. En esta jurisprudencia, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estima necesaria la interrupción de la jurisprudencia con fundamento en lo establecido en el artículo 228 de la Ley de Amparo entonces vigente y derivado de una sentencia emitida en sentido contrario. Para el caso específico que nos encontramos analizando, la diferencia de criterios consiste en la procedencia o improcedencia del juicio de amparo contra el acuerdo que ordena citación a la audiencia inicial de formulación de imputación. Bajo los argumentos vertidos en la tesis jurisprudencial y lo dispuesto en la Ley de Amparo Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, entonces vigente, se resuelve la contradicción y sustitución de la jurisprudencia primera diagonal J 93 diagonal 2013 por la jurisprudencia primera diagonal J 78 diagonal 2018. Por lo anterior, podemos concluir que los razonamientos para que la jurisprudencia 93 diagonal 2013 fuera sustituida por la jurisprudencia 78 diagonal 2018 son los sustentados en el texto de la jurisprudencia en lo referente a la procedencia o improcedencia del juicio de amparo contra el acuerdo que ordena citación a la audiencia inicial de formulación de imputación, determinando que ese acto de comunicación, como tal, no incide en la libertad personal del citado. De ahí que contra el auto que ordena la citación del investigado a la audiencia inicial es improcedente el juicio de amparo indirecto, pues se trata de un acto judicial fuera de juicio que no afecta a la libertad personal del quejoso, conforme al artículo 107, fracción cuarta, de la Ley de Amparo de abril de 2013. Estos argumentos dieron lugar a la constitución de la jurisprudencia primera diagonal J 78 diagonal 2018, por contradicción de criterios y eventual sustitución de conformidad a lo establecido en el artículo 230 del ordenamiento entonces vigente. A continuación, vamos a dar respuesta al planteamiento número 3, que consiste en lo siguiente. Respecto a los casos 1, 2 y 3, indica en qué época del semanario judicial de la Federación fueron publicadas las jurisprudencias. Bueno, con la intención de identificar y señalar de manera gráfica la ubicación de la información referente a la época del semanario judicial de la Federación en que fueron publicadas las jurisprudencias que nos encontramos analizando, en pantalla se encuentran los precedentes de las tres jurisprudencias. Los precedentes se constituyen por datos de identificación, entre los que se encuentra la época del semanario judicial de la Federación en que fueron publicadas estas jurisprudencias, de tal manera que podemos aseverar que en los casos 1 y 3 fueron publicados en la novena época del semanario judicial de la Federación, mientras que el segundo caso corresponde a la 10ª época. El planteamiento número 4 nos cuestiona. En el caso número 3, señala para qué autoridad es obligatoria la aplicación de dicha jurisprudencia. El caso número 3 es el que ustedes pueden ver en la pantalla y corresponde a la tesis P diagonal J 145 diagonal 2000, con el rubro jurisprudencia. Su aplicación no viola la garantía de irretroactividad de la ley. Para dar respuesta al planteamiento, nos remitiremos a la Ley de Amparo entonces vigente, que indicaba en su artículo 192 la jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para estas, tratándose de las que se decrete el pleno, y además para los tribunales unitarios y colegiados de circuito, los juzgados de distrito, los tribunales militares y judiciales del orden común de los estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. La última reforma a esta ley de amparo y que se encuentra vigente, en el artículo 217 nos indica que la jurisprudencia
que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación será obligatoria para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas, con excepción de la propia Suprema Corte. El quinto y último planteamiento que vamos a analizar en este video nos dice lo siguiente. En el caso número 1, identifica si cumple con el requisito establecido en el artículo 223 de la Ley de Amparo, respecto a los votos que deben emitirse para su aprobación. En la pantalla pueden ver la disposición contenida en el artículo 223 de la Ley de Amparo vigente, que textualmente dice: las razones que justifiquen las decisiones contenidas en las sentencias que dicten las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación constituyen precedentes obligatorios para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas, cuando sean tomadas por mayoría de 4 votos. Las cuestiones de hecho o de derecho que no sean necesarias para justificar la decisión no serán obligatorias. Dicho lo anterior, considero pertinente para el análisis de este caso recurrir a lo descrito en el artículo transitorio 11 de la Ley de Amparo vigente, reformada en junio de 2021, que textualmente menciona: las tesis aisladas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se hubieran emitido con anterioridad a la entrada en vigor del nuevo sistema de precedentes obligatorios mantendrán ese carácter. Únicamente las sentencias que se emitan con posterioridad a la entrada en vigor del presente decreto podrán constituir jurisprudencia por precedente. Entonces, después de identificar que la jurisprudencia 102/2011 del caso 1 corresponde a una fecha anterior a la entrada en vigor de esta nueva legislación, y lo dispuesto en el artículo 11 transitorio del mismo ordenamiento, podemos entonces concluir que no se cumple con las disposiciones contenidas en la ley para constituir una jurisprudencia por precedentes obligatorios. Por último, me gustaría comentar a modo de conclusión que la jurisprudencia se encuentra definida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como un conjunto de principios, razonamientos y criterios que los juzgadores establecen en sus resoluciones al interpretar las normas jurídicas, es decir, al desentrañar o esclarecer el sentido y alcance de éstas, o al definir los casos no previstos en ellas. La jurisprudencia es considerada una de las llamadas fuentes formales del derecho, es decir, uno de los procesos o medios a través de los que se crean las normas jurídicas. Entre dichas fuentes encontramos también a la legislación, la costumbre, las normas individualizadas y los principios generales del derecho. En el ordenamiento jurídico de nuestro país, la jurisprudencia funge como una herramienta de suma importancia, debido a que, por una parte, define de manera clara la interpretación de la norma en los casos no previstos, pero además permite dilucidar ante criterios opuestos de los juzgadores, así como también permite establecer de manera formal los criterios reiterativos para establecer razonamientos homogéneos ante casos similares. Todo esto permite mantener criterios estandarizados que buscan garantizar la igualdad ante la ley en nuestro sistema jurídico mexicano.